bendice se potencia. Como una semilla que al recibir agua crece y produce abundante fruto, también tu vida puede florecer si permites que la bendición de Dios la riegue constantemente. A menudo utilizamos la palabra bendición de forma cotidiana, incluso ligera. Decimos, Dios te bendiga, como un saludo o un deseo. Sin embargo, la bendición bíblica va mucho más allá de un simple gesto de cortesía. La bendición de Dios implica que su favor desciende sobre nosotros. En la Sagrada Escritura, observamos que cuando Dios bendice, suceden cosas extraordinarias. Desde la creación del mundo, Dios bendijo todo cuanto hizo, y vemos que las criaturas se multiplicaron y dieron origen a la vida. La bendición expulsa el mal, porque en el corazón de la bendición está la fuerza divina que disipa la oscuridad. Cuando pedimos, el Señor tenga piedad y nos bendiga, no solo anhelamos bienes materiales o prosperidad visible, deseamos que Él sea nuestro escudo, que nos proteja de tentaciones y situaciones que puedan dañar nuestro espíritu. Especialmente al iniciar un nuevo año, comprender el poder de la bendición nos llena de esperanza. Si dejaste el año anterior con dificultades, fracasos o momentos de dolor, la bendición de Dios te abre a la posibilidad de una renovación sincera. El cambio de año es un momento natural para reflexionar sobre lo que ha pasado y soñar con lo que vendrá. Hacemos una especie de inventario mental o espiritual. ¿Cuáles fueron mis logros? ¿En qué fallé? ¿Qué puedo mejorar? Y así, con cada pregunta, surge el deseo de avanzar. En medio de esos balances, es fácil caer en la desesperanza si nos enfocamos únicamente en nuestras limitaciones. A veces, el cansancio o el desánimo nos susurran que no vale la pena intentar de nuevo. No obstante, este ejercicio de reflexión cobra un sentido diferente si lo hacemos a la luz de la bendición divina. Entregarle a Dios nuestro pasado, con sus cargas, y confiarle nuestro futuro es un acto de fe que libera el corazón. Decirle, Señor, bendice este nuevo año. Concédeme tu gracia para lograr lo que tú deseas en mi vida. Es la mejor manera de convertir ese balance en una oportunidad de crecimiento. Recuerda que Dios no mira nuestros errores pasados para condenarnos, sino para sanarnos y reorientarnos. Cuando hablamos de bendición, podríamos pensar que se trata de pedirle a Dios aquello que nosotros queremos, nuestros deseos particulares, éxito, comodidades, seguridad, salud, etc. Sin embargo, la bendición divina, tal y como la enseña la Iglesia, es un bien que supera nuestros bienes. ¿A qué se refiere esto? Significa que Dios no solo quiere darte lo que consideras necesario desde tu óptica humana, sino que te ofrece un regalo mucho más grande, su propia presencia, su salvación, su misericordia. La expresión «dame el bien que tú quieres para mí» encierra una sabiduría inmensa. A veces deseamos cosas que podrían no ser lo mejor para nuestro crecimiento espiritual, o incluso para nuestro bienestar integral. Confiar en Dios implica dejar que Él decida qué necesita nuestro corazón. Decirle, Señor, sabes lo que mi alma requiere. Concédeme, por favor, tu bien, ese que me hace crecer en santidad y amor. Ese acto de confianza nos libera de la ansiedad de querer controlarlo todo. Todos hemos tenido proyectos personales o deseos que con el paso del tiempo se han vuelto estériles o no han dado los frutos esperados. Muchas veces nos aferramos a nuestras ideas porque consideramos que son lo mejor para nosotros. Sin embargo, ¿cuántas veces descubrimos que nuestras metas estaban guiadas por una visión limitada, por el orgullo o por el deseo de reconocimiento? En esos momentos comprendemos que el bien mío, por mucho que sea, siempre falta. En cambio, el bien de Dios, por poco que parezca,
siempre basta. Es decir, si nuestra meta es la voluntad de Dios, por pequeña que parezca a nuestros ojos, será suficiente para hacernos felices. Puede tratarse de un cambio de actitud, de un gesto de servicio o de una decisión humilde que no reciba aplausos del mundo, pero que sea la voluntad divina. Ese aparente poco puede ser el camino para experimentar la plenitud que tanto ansiamos. Con Dios, el corazón se llena y encuentra su razón de ser, su paz más profunda. Pedir la bendición de Dios no es como insertar una moneda en una máquina expendedora, donde obtienes un producto instantáneo. Requiere fe, es decir, la certeza de que Dios escucha nuestras súplicas y actúa según su amor infinito. La fe es lo que mantiene viva la esperanza, aun cuando no vemos cambios inmediatos. Al comenzar un nuevo año, puede que no sintamos de forma instantánea una transformación radical, pero la fe nos dice: sigue confiando. Dios está obrando en lo invisible. La Virgen María es ejemplo de esta fe valiente. Ella aceptó el plan de Dios sin entenderlo completamente. Se fió de que el Señor cumpliría su palabra. En la solemnidad de María, Madre de Dios, se nos recuerda que, como ella, debemos creer que Dios hace maravillas con lo pequeño. Un año nuevo supone una hoja en blanco para que Dios escriba su historia en ti, pero es preciso abrirle el espacio y darle libertad de acción. ¿Por qué María es la gran protagonista en el inicio del año? Precisamente porque ella encarna la actitud que deberíamos tener para recibir la bendición de Dios. Cuando el ángel la saludó con el mensaje de la encarnación, su respuesta fue: hágase en mí según tu palabra. Esa disposición generosa nos enseña que la bendición divina no llega a la fuerza, sino que pide nuestra cooperación y nuestra apertura. María se convirtió en Madre de Dios porque confió en el plan divino, aunque implicara desafíos enormes, calumnias y situaciones incomprensibles. Del mismo modo, recibir la bendición divina nos puede llevar a experimentar momentos de prueba y de cambio de planes. Tal vez esperábamos algo y sucede lo contrario, pero si confiamos y dejamos que Dios actúe, la historia termina convirtiéndose en un testimonio de fe y de gracia. En la Virgen María vemos la prueba de que la obediencia y la humildad son el camino seguro hacia la plenitud. En la Biblia hay numerosos pasajes donde Dios toma algo pequeño y lo multiplica. Pensemos en la multiplicación de los panes y los peces. Unos pocos panes y peces, bendecidos por Jesús, alimentaron a miles de personas. La bendición de Dios no solo incrementa lo que tenemos, sino que lo reorienta para el bien de los demás. Al iniciar el año, podrías preguntarte: ¿qué dones poseo que, si los pongo en manos de Dios, podrían multiplicarse para el bien de mi familia, mi comunidad o mi entorno? La bendición divina transforma tu vida de modo que no solo te beneficies tú, sino que te conviertas en canal de bendición para otros. Este enfoque nos libera de la tentación de acumular cosas buenas solo para nosotros mismos. El Señor, al bendecirte, quiere que seas testigo de su amor y de su providencia. Tal vez tus talentos son humildes, pero en manos de Dios se vuelven poderosos. Conviértete en instrumento de paz y de esperanza para quienes te rodean. El texto que inspira esta reflexión hace una comparación bella. La bendición de Dios llega como la lluvia en tierra reseca. ¿Te has sentido alguna vez como un terreno seco, sin vitalidad, sin ilusión, sin ganas de avanzar? Son etapas normales en nuestra vida: la desmotivación, el dolor, la falta de esperanza. Y de pronto, basta una pequeña semilla de gracia para que todo empiece a florecer. La lluvia suave y constante que Dios envía a nuestro corazón riega nuestra aridez y hace brotar una nueva vida espiritual. Esta imagen
es particularmente potente si la aplicamos al cambio de año. Tras un periodo difícil, o en medio de problemas que se arrastran, podemos sentirnos como un desierto. Pedir la bendición de Dios equivale a abrir un canal para que el agua de la gracia penetre en nosotros. Dejarse mojar por esa agua implica renunciar a la dureza, a la soberbia que endurece el corazón y nos impide recibir la misericordia del Señor. A menudo, la línea entre lo que deseamos y lo que es verdaderamente bueno para nosotros se desdibuja. Podemos pensar que algo es excelente, un trabajo, una relación, un proyecto, pero si no está conforme al plan de Dios, termina por desgastarnos. ¿Cómo discernir entonces? La clave está en la oración sincera y en el abandono. Decir: Señor, yo deseo esto, pero si no es tu voluntad, retíralo de mi camino y dame lo que realmente me conviene. Esta actitud no nos hace pasivos, sino todo lo contrario. Nos hace colaboradores activos de la gracia. Ponemos nuestros planes en manos de Dios y pedimos su bendición. Si surge la confirmación, avanzamos con seguridad. Si surgen obstáculos que indican que no es el plan correcto, aprendemos a aceptar la voluntad divina. Así, nos evitamos muchos sufrimientos y frustraciones que provienen de aferrarnos a algo que no está alineado con el bien que Dios desea para nosotros. ¿Qué sucede cuando Dios nos ofrece algo que a primera vista parece pequeño o insuficiente? Puede ser un trabajo sencillo, una misión que parece modesta, una oportunidad de servir que no conlleva prestigio. A veces dudamos. ¿Esto es todo? Sin embargo, en la humildad de esas oportunidades puede esconderse el plan de Dios. María, en el pesebre, recibió a un niño indefenso, lejos de los lujos del mundo. Parecía una escena pobre, pero contenía al Salvador de la humanidad. De igual forma, lo pequeño que Dios te da puede encerrar una grandeza insospechada. Acepta con gratitud lo que llegue a tu vida con el sello de la providencia divina. Lo esencial es que lo reconozcas como un regalo de Dios, no como una casualidad o un simple suceso. Entonces, incluso lo más mínimo puede convertirse en fuente de inmensa bendición para tu alma y para quienes te rodean. La frase «Con Dios basta y sobra» puede sonar simple, pero en ella está condensada la experiencia de muchos santos y hombres de fe. Aquellos que han probado la dulzura de la presencia de Dios saben que nada puede compararse. Ni la fama, ni el poder, ni el dinero, ni el placer efímero llenan el corazón como lo hace el amor divino. Es por eso que, al iniciar el año, la Iglesia nos invita a poner la mirada en María, la mujer que supo descubrir que, teniéndolo todo con su Hijo, no necesitaba más. Cuando hacemos de Dios el centro, nuestras necesidades y urgencias se reordenan. Ya no buscamos desesperadamente lo que el mundo nos ofrece para llenarnos, porque tenemos la plenitud en el Señor. Esto no significa renunciar al esfuerzo ni a los sueños, sino confiar en que, si Dios está a nuestro lado, no nos faltará lo esencial. Él nos dará lo necesario en el momento justo. Iniciar el año bajo la protección de la Virgen María y con la bendición del Señor es, al mismo tiempo, una invitación a la conversión. La conversión no es solo para los grandes pecadores o para quienes están alejados de la fe. Todos necesitamos un corazón continuamente renovado, una mirada limpia para ver a Dios en todas partes y un deseo genuino de amarlo más. Quizás este año necesites dejar atrás viejos rencores o hábitos que te alejan de la gracia. Tal vez Dios te está pidiendo que reconcilies a tu familia, que seas más generoso con tu tiempo o que dediques más momentos a la oración. Sea cual sea el llamado, la bendición de Dios te fortalece para dar ese paso. No temas al cambio. El año nuevo es una puerta abierta a la esperanza.
y la conversión personal es la llave que te permitirá atravesarla con gozo. Otro aspecto hermoso de la solemnidad de María, Madre de Dios, es la afirmación de su virginidad y su maternidad divina. Este misterio nos habla del poder de Dios para hacer posible lo que a ojos humanos sería imposible. Del mismo modo, en tu vida puede haber situaciones que parezcan no tener solución. Problemas de salud, conflictos irreconciliables, metas inalcanzables. Sin embargo, el Dios que hizo madre a una virgen puede transformar también tus circunstancias. Cuando inicias el año con esta certeza, el miedo se disipa. No es que desaparezcan los problemas, sino que crees en el Dios que puede obrar milagros. Recuerda que la mayor bendición que Dios nos dio fue su propio Hijo, naciendo en pobreza y sencillez. Si pudo hacer eso, ¿cómo no podrá darte lo que realmente necesitas para tu salvación y tu felicidad? A veces pensamos que para recibir la bendición de Dios necesitamos ceremonias muy largas o elaboradas. Sin embargo, la bendición se pide y se recibe en la sencillez de la oración diaria. Al levantarte, puedes decir: Señor, bendice este día, bendice mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Antes de un viaje, de un examen, de una reunión importante, invoca la protección y la gracia divina. Si tienes hijos o personas a tu cargo, no dudes en pedir al Señor que los bendiga y los proteja de todo mal. La bendición se hace presente de modo especial en los sacramentos y en la Eucaristía, donde Cristo mismo se da a nosotros. Asistir con frecuencia a la Santa Misa, especialmente en estas fiestas de cambio de año, es abrir de par en par el corazón para que la gracia descienda. También la confesión es un gran medio para dejar atrás todo aquello que obstaculiza la acción de Dios en tu vida. El mal encuentra su mayor fortaleza en la desesperanza, en el rencor y en la división. Cuando pedimos a Dios que nos bendiga, pedimos que esas fuerzas que nos paralizan y nos separan sean expulsadas. El amor de Dios, su luz, su bondad, actúan como un escudo contra las tentaciones y la negatividad. Tal vez vivas en un entorno donde la envidia, la crítica constante y el pesimismo reinan. En tales situaciones, la invocación de la bendición divina se convierte en un arma espiritual poderosa. Invita al Señor a entrar en tu casa, en tus relaciones, en tus proyectos. Dedícale un espacio físico y temporal, un rincón de oración, unos minutos al día para rezar en familia o en silencio personal. Así, creas un ambiente propicio para que la gracia trabaje en tu vida. La bendición de Dios no es un talismán mágico, sino la acción amorosa de aquel que desea nuestro mayor bien. La Iglesia nos enseña que María intercede por nosotros, y esto no es algo secundario. ¿Por qué recurrir a ella? Porque es la Madre de Dios y a la vez nuestra Madre espiritual. Si deseas un ejemplo de la eficacia de su intercesión, recuerda las bodas de Caná. Gracias a la intervención de María, Jesús realizó su primer milagro público, transformando el agua en vino. Este pasaje nos muestra que María está atenta a las necesidades de quienes la rodean y confía plenamente en el poder de su Hijo. Al iniciar el año, no dudes en pedir a María que interceda por ti y por tus intenciones. Ella presentará tus necesidades a su Hijo con el mismo amor con el que le habló en Caná. Muchas familias católicas empiezan el 1 de enero rezando el Santo Rosario o consagrando el año a la Virgen. Es un gesto de confianza que marca la pauta del resto de los meses. Si en tu parroquia se ofrece la bendición solemne en esta fecha, aprovecha para unirte a la comunidad y recibir con fe esa gracia especial. Los santos son testigos vivos de cómo la bendición de Dios puede obrar maravillas en personas de todas las condiciones. Desde San Francisco de Asís, con su sencillez y su profundo amor por la creación,
hasta Santa Teresa de Calcuta, que encontró a Cristo en los más pobres, pasando por incontables hombres y mujeres a lo largo de la historia. Todos han experimentado que el Señor puede hacer mucho con poco. Ellos mismos se reconocían débiles o indignos, pero al recibir la bendición divina, se convirtieron en instrumentos de paz y caridad. La solemnidad de la Madre de Dios también nos recuerda que María es la Reina de todos los santos. Ella encabezó ese camino de entrega total a la voluntad divina. Si te fijas en su humildad y su capacidad de asombro, verás el motor que impulsa la santidad, la conciencia de que todo bien procede de Dios. Si Dios te bendice y tú le respondes con amor, estás en sintonía con todos los santos que han hecho de su vida una alabanza al Creador. Para que esta reflexión no se quede en la teoría, te propongo algunas iniciativas que pueden ayudarte a vivir de forma más profunda la bendición de Dios y la protección de María durante este año. Consagra tu año a Dios y a la Virgen. Haz una oración personal o en familia, dedicando cada día y cada proyecto al Señor. Pídele a María que te guíe con su ternura maternal. Reza el Salmo: El Señor tenga piedad, y nos bendiga con frecuencia. Medítalo, hazlo parte de tu rutina espiritual. Verás cómo tu corazón se abre a la gracia. Participa en los sacramentos, especialmente la Eucaristía dominical y la confesión frecuente. Son fuentes inagotables de bendición y de sanación interior. Practica un gesto de caridad regular. Si Dios te ha bendecido con recursos, tiempo o talentos, compártelos con los más necesitados. Verás cómo tu alegría se incrementa. Cultiva la oración de intercesión. Ruega a Dios no solo por tus intenciones personales, sino por la familia, la comunidad, la iglesia y el mundo. Cuanta más gente reciba bendición, más amor y paz se esparcen. Reflexiona sobre tus deseos. Regularmente, pregúntate: ¿esto que anhelo es verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Me acerca a Él o me aparta de su amor? Así irás afinando tu discernimiento. Practica la gratitud. Antes de dormir, repasa los momentos del día en que hayas sentido la bendición de Dios. Agradece cada pequeño regalo y tu corazón se tornará más sensible a la gracia cotidiana. ¿Quieres vivir con auténtica alegría este año? La alegría profunda no depende solo de las circunstancias externas, sino de la cercanía con Dios. Cuando sientas que tu motivación decae o que los problemas te superan, recuerda esta reflexión: el Señor tenga piedad y nos bendiga. Esa piedad no es una condescendencia forzada, sino el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Su bendición te hace capaz de ver la vida con ojos nuevos y de encontrar oportunidades de amor incluso en el dolor. La alegría cristiana tiene su base en la convicción de que nada ni nadie puede arrebatarnos el amor de Dios. Ni las crisis personales, ni las amenazas externas, ni la incertidumbre económica o social. Si el Señor te bendice, sabes que cuentas con la fuerza para superarlo todo, porque su gracia te acompaña. Por eso, iniciar el año con la Virgen María, Madre de Dios, es un acto de fe que asegura un ancla de esperanza para los meses que vienen. El Salmo 67 dice: El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta imagen de Dios con el rostro radiante expresa la cercanía de un Padre que se alegra con nuestros progresos y nos sostiene en nuestras debilidades. Cuando decimos haga resplandecer su rostro sobre nosotros, estamos pidiendo que su luz se haga patente en nuestra vida, disipando las tinieblas interiores y exteriores. Iniciar el año con este salmo es casi como encender una antorcha en la oscuridad. Podemos llevar esa luz con nosotros a cada día que transcurra. Cuando vengan preocupaciones, recordemos: el rostro de Dios brilla sobre mí.
Esto no es un lema motivacional vacío, sino una verdad que penetra la existencia de quien la cree. Solo un rostro lleno de amor y misericordia puede darle un sentido renovado a nuestro cansancio y llevarnos a perseverar. La Navidad y el inicio del año suelen ser tiempos de mucho movimiento, celebraciones y ruido. María, en cambio, nos da el ejemplo del silencio contemplativo. Ella guardaba todo lo que veía y escuchaba en su corazón. Iniciar el año con la Virgen significa también saber encontrar momentos de quietud para escuchar la voz de Dios. A veces, la bendición se hace presente en el susurro de la oración personal, en el silencio de la adoración ante el Santísimo, o en la lectura meditada de la palabra de Dios. Te animo a que, en medio de tus quehaceres, apartes un espacio de silencio para orar, para dejar que el Señor te hable al corazón. Esa palabra íntima que Dios te dirige puede aclarar tus pasos y fortalecer tu espíritu. María, Madre de Dios, es la primera contemplativa que desde la sencillez descubrió la grandeza del plan divino. Cada año que comienza es un paso más en nuestro peregrinar hacia la eternidad. No lo olvides. Estamos llamados no solo a vivir bien en esta tierra, sino a prepararnos para la vida eterna. Que este nuevo año no sea solo un cúmulo de metas temporales, sino también una oportunidad de crecer en santidad. Pide al Señor que te bendiga, para que cada día puedas dar un paso más en la fe, la esperanza y la caridad. En este sentido, la bendición divina no se limita a hacernos felices aquí y ahora, sino a impulsarnos hacia una comunión más plena con Dios. María, al recibir la bendición suprema de ser Madre del Salvador, no se quedó en la gloria de ese privilegio, sino que vivió siempre con la mirada puesta en el plan salvífico de su Hijo. Así también, nosotros debemos recordar que nuestra vida tiene un fin último, la unión con Dios en el cielo. Cuando una persona vive consciente de la bendición de Dios, su rostro y sus acciones reflejan esa experiencia. La paz interior, la alegría serena, la capacidad de amar incluso a quienes nos hacen daño, son señales que llaman la atención de los demás. Si quieres dar testimonio en tu familia, en tu trabajo o en tu comunidad, empieza por acoger la bendición del Señor y multiplicarla con tus actitudes. En un mundo que a menudo vive deprisa, ansioso por resultados inmediatos, encontrarse con alguien que vive confiando en Dios es un soplo de esperanza. Tu forma de iniciar el año puede ser un ejemplo para otros que se sientan perdidos o necesitados de consuelo. Hazte consciente de que cada paso que des con fe puede ser luz para quienes se hallan en penumbra. Si todavía no tienes una relación cercana con la Virgen, esta solemnidad es la ocasión perfecta para comenzar. María nunca busca opacar a su Hijo, sino que nos conduce a Él. Si te cuesta rezar el rosario, podrías intentar dedicar cada día unos minutos a alguna plegaria mariana, como el Ángelus o una breve consagración. Verás cómo poco a poco tu corazón se va abriendo y descubriendo la ternura de la Madre. Algunas comunidades tienen la costumbre de recibir el año con una misa especial dedicada a la Madre de Dios, pidiendo su protección. Si en tu parroquia o en tu diócesis existe esta posibilidad, únete a ella con devoción. Celebrar los misterios de la fe en comunidad fortalece el vínculo eclesial y nos hace sentir parte de una gran familia que avanza unida en la esperanza. Una de las virtudes de la bendición de Dios es que no se agota en la persona que la recibe. Cuando un padre o madre de familia es bendecido y vive conforme a esa gracia, sus hijos se benefician. La fe, la alegría y la esperanza son contagiosas. En cambio, si vivimos en la queja, en la resignación o en el pesimismo, es fácil que los demás copien esa actitud. Así que, al iniciar este año,
piensa no solo en ti, sino en quienes vendrán después. Si tienes hijos, nietos, ahijados o jóvenes a tu alrededor, pregúntate, ¿qué testimonio de fe quiero dejarles? ¿Cómo puedo transmitir la importancia de la bendición divina a la siguiente generación? A veces, una pequeña enseñanza, un consejo o una oración en familia puede marcar la diferencia para el futuro. Toda la Iglesia se une en una misma súplica. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Participar de esta universalidad te ayudará a salir de tu propia burbuja y a sentirte parte activa de la familia de Dios. Para que la bendición de Dios sea efectiva en tu vida, necesitas estar dispuesto a recibirla con humildad. Por más que Dios quiera derramar su gracia, si cierras tu corazón con actitudes de autosuficiencia, orgullo o rencor, la bendición puede quedar estéril en ti. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios cambie tus planes? ¿Aceptas que su voluntad es más sabia que la tuya? Puede sonar fuerte, pero la decisión es tuya. María nos enseña la actitud correcta. Hágase en mí según tu palabra. Con esa oración, ella se abrió a la mayor bendición jamás concedida a criatura alguna: ser la Madre de Dios. Imagínate cuánto puede hacer el Señor también en tu vida si le abres esa puerta de par en par. A modo de cierre, recapitulemos los puntos fundamentales que hemos meditado. Solemnidad de María, Madre de Dios. Iniciar el año con la Virgen nos recuerda su cercanía maternal y su papel en la historia de la salvación. El Salmo. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Es nuestra oración confiada al principio de un nuevo ciclo, pidiendo la bendición que expulsa el mal y multiplica el bien. Hacer balance. Revisar el año que termina para aprender de él y entregar el nuevo año a la voluntad de Dios. La bendición de Dios no es un simple deseo de prosperidad, sino la gracia y la protección divina que superan nuestros bienes terrenos. Diferencia entre nuestros deseos y la voluntad divina. Pedimos a Dios que nos dé el bien que Él quiere, reconociendo que su sabiduría excede nuestra visión limitada. Con Dios basta y sobra. El amor divino sacia el corazón como nada más puede hacerlo. María, modelo de fe y disponibilidad. Ella nos enseña a cooperar con la gracia y a confiar plenamente en el plan de Dios. Al terminar este espacio de reflexión, el reto para cada uno de nosotros es dar el paso concreto. Permitiremos que la bendición de Dios inunde nuestro ser, nuestro hogar y nuestro entorno. Este año puede ser diferente, no por la magia de las fechas, sino porque decides abrir tu corazón a la gracia. María, Madre de Dios, intercede por nosotros para que la voluntad divina se cumpla en cada uno. Ten la seguridad de que si depositas tu confianza en el Señor, Él te hará experimentar que su poder se perfecciona en tu debilidad. Con la bendición de Dios, lo poco se vuelve inmenso. Los miedos se transforman en valentía y las tristezas en fuentes de amor. Repite a lo largo de los próximos días: el Señor tenga piedad y nos bendiga. Verás cómo esa frase se convierte en un ancla firme para tu fe y en una señal de que algo grande y hermoso está por suceder en tu vida. Que tengas un bendecido inicio de año, de la mano de María, y con la certeza de que la bendición del Señor renueva todas las cosas. Señor Dios de amor y bondad, al comenzar este nuevo año te pido que derrames tu luz y tu paz sobre mí, sobre mi familia y sobre todos aquellos a quienes amo. Concede salud, fortaleza y sabiduría para afrontar cada desafío con fe y esperanza. Guía nuestros pasos, ilumina nuestras decisiones y que cada día sea una oportunidad de crecer en amor y gratitud. Amén.